Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da en esta noche de seguir disfrutando su palabra. Vamos a orar, vamos a volvernos al Señor a través de la oración para que el Señor en esta noche nos sea hablando. Padre Dios, te damos muchas gracias, gracias por este precioso momento que tú nos permites una vez más volvernos a ti para disfrutar tu palabra. Oramos en esta noche para que nos adecues. Como vasos queremos estar abiertos para el dispensar de tu vida. Ven y límpianos, Señor, desocúpanos de todo lo negativo de este día. Danos oídos atentos para escuchar tu palabra. Danos una mente sujeta al Espíritu para que pueda comprender y entender tu palabra. Prepara, Señor, también nuestro corazón, que tú en esta noche, Padre, puedas escribir en nuestros corazones con el Espíritu del Dios vivo a través de tu palabra. Queremos ser buena tierra, Señor, para dar mucho fruto. Señor Jesús, bendice tu palabra, respalda tu palabra mientras está siendo hablada. Te lo pedimos en tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Gracias le damos al Señor, hermanos, porque nos ha permitido seguir disfrutando esta serie de alimento diario que es el Ministerio del Nuevo Pacto. Es titulada El Poder de la Resurrección. Ya entramos en la tercera semana, que es titulada El Ministerio de la Gloria, basado en Juan capítulo 14, versículo 6, Efesios capítulo 4, versículo 20 y versículo 21. El Señor nos ha mostrado de que Él nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto. Vamos a leer en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Gracias al Señor porque Él es el que nos hace competentes. Él es el que nos hace ministros de este nuevo pacto. Un pacto es una alianza, un pacto es un acuerdo entre dos o más partes. En el Antiguo Testamento Dios hizo varios pactos con el hombre. Dios hizo pactos con Noé, Dios hizo pacto con Abraham, Dios hizo pacto con Isaac y también Dios hizo pacto con Jacob. De los 39 libros del Antiguo Testamento, la mayor parte fueron escritos por Moisés, el Pentateuco. El Señor lo llevó al monte del Sinaí y ahí le dio la revelación de la ley. También le mostró cómo debía ser el tabernáculo, la visión del tabernáculo, el lugar de adoración para con Dios. Pero hermano, algo hermoso es que cuando el Señor Jesús vino aquí a la tierra, estableció con nosotros un nuevo pacto, basado en las mejores promesas. Esas promesas se convirtieron en un testamento. Se hicieron reales a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias al Señor por este hecho maravilloso. Esos 27 libros del Nuevo Testamento hoy están disponibles para nosotros, para que los disfrutemos, para que extraigamos vida de la palabra. Entonces el Señor en esta semana nos ha mostrado, hermano, de que Él es el que nos hace ministros competentes de este nuevo pacto. Vamos a leer, yo los invito a leer ahora Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ahora el 9, capítulo 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibieran la promesa de la herencia eterna. Entonces, este ministerio del nuevo pacto empezó con el Señor Jesús. Vamos a leer ahora Lucas capítulo 3,
versículo 23. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Entonces vemos de que allí el Señor empezó este ministerio. El Señor tuvo 12 discípulos, Él los perfeccionó, ellos vieron cómo Él llevaba a cabo este ministerio aquí en la tierra. Él les enseñó cómo llevar a cabo este ministerio. Cuando el Señor estuvo con ellos llevando a cabo este ministerio, ya casi Él ya a morir, Él les prometió de que después de su muerte y su resurrección, Él no los dejaría huérfanos, sino que Él regresaría como el otro consolador, como el Espíritu de verdad. Entonces ellos obedecieron después de la muerte del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 1, dice de que ellos estaban todos unánimes juntos, esperando la promesa del Padre. Eran 120, estaban allí esperando esta promesa. Y de repente vino un estruendo, un viento recio, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba de que hablasen. Y en ese tiempo habían en Jerusalén, como se festejaba la fiesta del Pentecostés, había muchas personas de otros lugares y ellos les escuchaban hablar en su lengua y decían, estos no son personas iletradas, ¿cómo pues pueden hablar en nuestra lengua? Pero hermano, esto lo hacía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poderoso, es maravilloso. Entonces vemos, hermano, de que allí Pedro tomó la delantera. Pedro osadamente comenzó a hablar el Evangelio. Comenzó a hablar de que Jesús era el Cristo, el enviado de Dios. Y él empezó con la profecía del profeta Joel. Esa profecía decía de que en los postreros días el Espíritu Santo iba a ser derramado. Y muchos habrían prodigios, señales, sueños, visiones. Pero hermano, aquí en esta profecía, a pesar de que se muestran las manifestaciones exteriores del Espíritu Santo, ellas no pueden cambiar la condición del hombre, la condición interior del hombre. ¿Sabe qué sí puede cambiar nuestra condición interior? Está en el versículo 21 de Hechos capítulo 2. ¿Qué tal si lo leemos? Vamos a leer ahora Hechos capítulo 2, versículo 21. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Porque invocar el nombre del Señor, sí, hermano, sí cambia nuestra condición interior. Por eso, hermano, nosotros debemos ser aquellos que invocamos este nombre cada momento, a cada instante. Este nombre en medio de este tiempo de pandemia, hermano, nos trae gozo, nos trae paz, nos trae alegría. Por eso yo amo invocar este nombre. Entonces ahí vemos de que ellos empezaron a invocar el nombre del Señor. Y mire este discurso tan poderoso que se convirtieron 3,000 personas y fueron bautizadas. Entonces así inició la vida de la iglesia primitiva. Luego allí, por causa de que los judíos no aceptaron ese cambio de la ley, ellos guardaban la ley de Moisés, no aceptaron al Señor como el enviado de Dios, se opusieron al Evangelio. Se presentó una persecución, pero ellos no dejaban de invocar. Y ellos eran conocidos como los que invocaban el nombre del Señor. Entonces se levantó un judío celoso de la ley llamado Saulo, y él pidió cartas ante los principales sacerdotes para perseguir a aquellos que invocaban este nombre. Y camino a Damasco, eso está en Hechos capítulo 9, él tuvo un encuentro con el Señor. El Señor se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mano, cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, nos identificamos con el mismo Dios.
Entonces Pablo perseguía a los que invocaban, pero él estaba persiguiendo era al mismo Jesús. Entonces él allí cuenta su experiencia de que perdió la visión. 3 días después Ananías oró por él recobró la vista, fue bautizado invocando el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, hermanos, Pablo inició un ministerio también basado en este ministerio que ya había sido establecido por el Señor. Él no hizo un ministerio diferente, sino que él continuó en este único ministerio. Dice en Corintios de que él fue arrebatado al tercer cielo y se le fue dadas palabras que al hombre no le es dado expresar. Así él cuenta su experiencia. En Gálatas también dice de que él fue a las regiones de Arabia. Allí también Dios le dio parte de esta revelación. En Efesios capítulo 3 dice de que Dios le dio un misterio que estaba oculto durante siglos y edades. Dios se lo dio a conocer. Entonces, hermano, su ministerio era dirigido a los gentiles. Él comenzó, hermano, a edificar iglesias, a establecer iglesias y visitó muchos lugares. Y estas iglesias fueron ayudadas por él. Él les mostró la importancia de practicar la palabra, la importancia de obtener revelación, la importancia de crecer, la importancia, hermano, de prepararnos para reinar con el Señor. Pablo murió como mártir por causa del evangelio, pero muchos de los hermanos no pudieron, en el tiempo que él estuvo con vida, practicar esas palabras que Dios les había dado a través de él. Entonces, hermano, este ministerio no cesó allí, sino que después el Señor levantó a Juan. Amén, gracias al Señor. Señor, por medio de Juan, en Juan capítulo 21, dejó registrado las palabras que el Señor le dijo a Pedro. Cuando el Señor se le apareció a los discípulos mientras pescaban después de su muerte y su resurrección, ellos habían vuelto nuevamente a sus actividades, a pescar. Y el Señor allí se les apareció y le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas. Por 3 veces le preguntó que si lo amaba. Y el Señor le mostró la necesidad de que si lo amamos, necesitamos también amar a los que han sido engendrados por Él. Entonces Pedro se molestó porque todo fue dirigido hacia Él. Y allí al lado estaba Juan y no le decía nada. Y entonces Pedro le dijo, Señor, ¿y qué de este? Entonces el Señor le preguntó, ¿y qué de este qué? Sígueme tú, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Entonces esto se malentendió de que ese discípulo no iba a morir, que Juan no iba a morir, pero el Señor no dijo de que no iba a morir, sino que su ministerio iba a permanecer hasta su segunda venida. Y hoy estamos en este ministerio, el ministerio de Juan, ministerio de espíritu y vida. Entonces el Señor, después que Pablo fue martirizado, levantó a Juan. Entonces Juan no habló una cosa diferente. Juan también continuó llevando a cabo este único ministerio. Entonces, cuando Juan salió de la isla de Patmos, él fue a Éfeso y él fue a ayudar a los hermanos a volverse al principio. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. A eso llevó los hermanos en Éfeso, al principio. Pablo les había hablado a los efesios en el capítulo 5, versículo 2, de que Dios es amor.
y de que nosotros tentamos andar en amor, así como el Señor se entregó en sacrificio, en ofrenda y olor fragante. Entonces, Juan lo llevó a practicar el amor. La semana pasada el Señor nos mostraba la importancia de crecer en vida para que el amor se pueda expresar de nosotros. Señor, en Juan capítulo 13, versículo 34 dice: y un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Gracias al Señor por este nuevo mandamiento. En Primera de Pedro, yo quiero que usted me acompañe ahora a leer Primera de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer del 5 al 7. Dice: vosotros también, poniendo todo a diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, hermano, aquí vemos el máximo nivel del crecimiento de vida de un hijo de Dios. Es el amor. Primero, hermano, como vimos aquí, necesitamos añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es decir, de que el amor es el máximo nivel del crecimiento de vida de un hijo de Dios. Este es el amor de Dios, el amor que ama incondicionalmente, el amor que ama aun cuando le hacen daño, el amor que ama a los enemigos. Ese amor hoy usted y yo lo necesitamos. Entonces Juan llevó a los hermanos ¿qué? A practicar la palabra, a entrar en la realidad de la palabra. Él no habló una cosa diferente, sino que llevó a los hermanos a practicar la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, este evangelio es un evangelio muy hermoso, porque el Evangelio de Juan registra cosas que los otros evangelios no registraron, y también enfatiza en el espíritu y en la vida. En Juan capítulo 3 habla también un pasaje de un encuentro que el Señor tuvo con Nicodemo. Y ahí le mostró la necesidad de que para nacer de nuevo es necesario nacer de agua y del Espíritu, nacer de la vida de Dios. En Juan capítulo 4, el Señor tuvo un encuentro con la mujer samaritana y en el versículo 24 le mostró la verdadera necesidad del lugar de adoración. Le dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. En el capítulo 7, versículo 37 y 38, también allí Juan registró la necesidad que muchas veces nosotros tenemos o por la cual muchas veces pasamos, y es de que muchas veces tenemos sed. Entonces, cuando nosotros tenemos sed, necesitamos ir al Señor. El Señor dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan también registró de que el Señor era el pan de vida. En Juan 6:63 dice de que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando el Señor murió y resucitó, Él se hizo el Espíritu vivificante para venir ahora a morar hacia adentro del hombre.
Algo aquí para resaltar también de que como el Espíritu vivificante, Él volvió como el otro consolador. Vamos ahora a entrar a Juan capítulo 14, versículo 17. Dice, el Espíritu de verdad, al cual, Juan capítulo 14, versículo 17, dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora el capítulo, de ese mismo capítulo 14, versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora el capítulo 15, capítulo 16, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. Oh Señor Jesús. Entonces, hermano, este Espíritu de verdad también puede ser traducido como el Espíritu de realidad. Entonces el Espíritu es el que hace todas las cosas de Dios reales. Aquí en el capítulo 17 de Juan, versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Vamos ahora a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? La palabra. Esta verdad, este verbo, es una persona. Es la persona de Jesús. Entonces, hermano, hoy como el Espíritu vivificante, Él quiere llevarnos a la realidad de todas las cosas. Por eso cuando vamos a la palabra, necesitamos ir a la palabra y tomarla en oración, a fin de que podamos extraer vida de la palabra. Necesitamos también, hermano, dedicar un tiempo a la oración, a fin de que Dios también, hermano, nos infunda su vida a través de la oración. Este punto aquí de la verdad, de la realidad, podemos ilustrarlo con un ejemplo. Cuando nosotros vamos al supermercado y vamos a comprar alimentos, cuando nosotros vamos, ellos allí en la estantería son simplemente alimentos. Pero cuando nosotros los compramos, los llevamos a la casa, los adquirimos, los cocinamos, los comemos, los ingerimos, vienen a ser parte de nuestro organismo, de nuestra célula. Nos ponemos rosaditos, nos ponemos boniticos. Es decir, ellos ahora vienen a ser nuestra realidad. De igual manera, hermano, esta palabra, la palabra aquí en letras, en tinta negra, objetivamente, el Señor quiere que ahora ella venga a ser mi realidad, subjetivamente, interiormente, a fin de que yo viva la palabra, que la palabra sea una realidad en mí. El Señor nos insta a llegar a la glorificación. El Señor nos ha mostrado que necesitamos buscar la santidad, de que necesitamos buscar ser aquellos que expresan la vida de Dios en amor, amando al prójimo. Entonces ahora el Señor también nos ha mostrado de la verdad, de que para que nosotros podamos ser glorificados en el Padre, necesitamos ser aquellos que practican la verdad, aquellos que están por la obra de Dios, que no están por hombre, como Pablo le dijo a los corintios,
porque ellos se debatían de que unos eran de Apolos, otros eran de Pablo. Y Pablo les mostró de que ni Apolos ni Pablo eran algo, de que la obra era de Dios y que Dios es el que da el crecimiento, que ellos simplemente eran servidores de Dios. Entonces, hermano, nosotros necesitamos, hermano, ser aquellos que están también por la obra de Dios, extrayendo vida de la palabra para también llevar vida a otros. Oh, Señor Jesús, realmente, hermano, necesitamos llegar a tal nivel a fin de que seamos glorificados en el Padre. Entonces, aquí en la verdad, vamos ahora a leer en Juan, segunda de Juan, capítulo 4, para hablar más un poco acerca respecto a la verdad. Juan, segunda de Juan, el versículo 4 dice: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y vamos ahora a tercera de Juan para confirmar eso. Capítulo 1, versículo 3 y versículo 4 dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Entonces, hermano, ¿qué quiere el Señor? Que andemos en la verdad. No solamente Juan se regocija, sino que él también, Señor, se regocija cuando nosotros andamos en la verdad. Cuando la verdad, hermano, viene a ser nuestra realidad, nuestra vivencia. Que somos un testimonio hacia nuestros alrededores. Entonces, hermano, el Señor quiere que nosotros vivamos la palabra, que experimentemos la palabra. En este tiempo de pandemia, el Señor está ganando en nosotros. El Señor está con nosotros. Las tribulaciones, hermano, nos ayudan. Todo es para bien. Pablo, hermano, fue un hombre que pasó por muchas tribulaciones. Pero en medio de las tribulaciones, él experimentó el cuidado amoroso de Dios, como Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Entonces, hermano, en medio de las situaciones, necesitamos alabar al Señor, necesitamos volvernos al Señor. La glorificación, que es a donde Dios nos quiere llevar hoy, necesita ser trabajada en nosotros. Necesitamos buscar la santidad. No somos santos porque no hagamos cosas malas, porque nos portemos bien. No, somos santos porque el Santo de Santos mora en nosotros y está trabajándose en nosotros. Entonces, cada vez que vamos a la palabra y extraemos vida de la palabra, hermano, nos lleva a practicar la santidad. La palabra nos lleva a apartarnos de todo aquello que es impuro, nos restringe, nos controla. La palabra también, hermano, cuando la tomamos en el espíritu, hermano, nos alimenta y podemos expresar el amor de Dios. Todo está en la palabra. Entonces, nosotros ¿qué necesitamos? Obedecer lo que el Señor nos está hablando por medio de los apóstoles, por medio de su palabra, a través de este tomo de alimento diario, que nos lleva a la palabra. Ya para terminar, voy a poner un ejemplo de la glorificación. Si yo le colocara en mi mano un frijol y le dijera: ¿usted qué ve? Usted me diría: una semilla o un frijol. Pero si ese frijol toca agua, toca humedad, yo creo que todos nosotros en el colegio hicimos ese experimento de la semillita en un algodón. Entonces, hermano, y nos decían: espere 3 días. Al tercer día, esa semillita se le empezaba a romper el cascarón. Empezaba, hermano, a brotar la raíz. Luego le empezaban a salir hojitas.
Eso se llama el proceso de la glorificación. Entonces, mire, hermanos y hermanas, un día esta vida que está en nosotros se va a glorificar, porque así lo dice la palabra, de que este cuerpo corruptible, hermano, llegará a ser un cuerpo glorioso. Dice Corintios capítulo 15, versículo 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Aleluya, hermano, vamos a ser ¿qué? Glorificados. Entonces hay esperanza. De pronto usted pueda que piense, uy, pero yo no he alcanzado tal nivel. Hay esperanza, hermanos. Necesitamos en este tiempo consagrarnos más al Señor, a fin de que el Señor pueda trabajarse en nosotros. Gloria al Señor. Dios les bendiga.